Muy bien, pues empezamos. Muy buenas tardes, gracias, Kenia. Muy buenas tardes a todos y a todos. Empezamos un módulo más del diplomado en nulidades electorales. El módulo relativo a nulidad de elección por recepción y uso de recursos públicos. Creo que me tocó darles algún módulo al principio del diplomado, ¿verdad? Creo, no me acuerdo. ¿No? Eduardo me dice que no. Creo que no, doctor. ¿No? No, Raúl Pablo, ¿verdad? Pero sí te he visto a ti, Raúl Pablo, ¿verdad? Creo que en la mañana, no, no sé cuándo, ayer, creo, en el juicio electoral, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno, saludo a Andrés Pérez Domínguez. Muchos me suenan: Cristian Velázquez, Cristian Yampul Manzano, Eduardo Hernández, Enrique Ramírez, Guillermo Rizo, Irving Pérez, Mariana Guadalupe Domínguez, Miguel Ángel Quío Hernández, Noel Carmona Rosales, Piedad Alejandra Chuc, Raúl Alejandro Torres y Raúl Pablo Moreno Hernández. Gracias a todos por su presencia, su asistencia. Buenas tardes a todos. Si no me ha tocado darles, entonces fue a otra generación de diplomado, pero fíjense que lo celebro porque así no me repito. Les digo una cosa, la verdad es que ya estaba justamente ahorita en lo que entraban ustedes, estaba yo analizando y bueno, ya este módulo es un diplomado sumamente completo. Ya vieron, según esto, desde febrero, conceptos y generalidades de las nulidades electorales, pruebas y nulidades, causales específicas de votación en casilla, tuvieron 3 módulos: nulidad de elecciones de diputaciones y senadurías, nulidad de elección presidencial, nulidad de elección genérica e invalidez de una elección, nulidad de elección por exceder el tope de gastos de campaña, nulidad de elección por compra o adquisición de cobertura en radio y televisión, y nulidad de elección por recepción. Ahora vamos con uso de recursos de procedencia ilícita, y luego les quedan todavía algunos que vamos a otro módulo por recepción y otras vulneraciones de los párrafos 7º y 8º. No, hoy exactamente es ese. Sí, la procedencia ilícita fue el pasado. Les falta, por otros supuestos: separación de Estado e Iglesia, delincuencia organizada y violencia generalizada, influencers, por violencia política de género, nulidad electoral y voto electrónico, sistemas normativos internos, nulidad de reforma electoral, recuento de votos. Entonces, compañeras, compañeros, ustedes me disculparán, voy a tocar algunos temas que ya han tocado, porque desde luego, pues este tema tan específico de esta causal específica que surge a partir de la reforma constitucional de 2014, pues no se entiende solito, ¿verdad? Digamos, es uno más de los conceptos o uno más de las causas que se tienen que ver en relación siempre a la valoración que el tribunal haga respecto de estos medios impugnativos. Hay un dato que sí les quiero decir de antemano, como algo así, como un dato que es interesante, fíjense. Bueno, no lo voy a decir ahorita, porque la verdad es que si no, no es el momento de decirlo, realmente no es un preámbulo. Esto va a ir en contexto. Entonces, compañeros, bueno, pues vamos a ir presentando unas grafiquitas, unas presentaciones, pero les vuelvo a decir, sin embargo, este tema es un tema muy, pues es de los trascendentales, les diría yo, en la jurisdicción electoral, a pesar de que, digamos, en términos globales, desde 1996 hasta ahorita, muy pocas veces se ha concedido en términos relativos, ¿no? Hasta el 2006, a los 10 primeros años, el Tribunal Electoral únicamente había decretado 33 nulidades de elección, ¿no? Al 2016 se habían sumado 25 casos más, haciendo 78 casos. Y pues en la verdad es que no he sacado una actualización
de la estadística de esta nueva integración, pero desde luego han sido muy pocas las nulidades de elección que se han dado. Recuerdo la última y más significativa fue la elección del municipio de Monterrey, Nuevo León, que fue casi como lograr la nulidad de una elección de gobernador. Y sin embargo, tenemos que ver cuál es el cúmulo de, digamos, de eventualidades que se tienen que dar para que se configure estas causales, ¿no? Primero que nada, pues ya sabemos, ¿no? Cuando se declara la nulidad de la elección, pues es la sanción legal, ¿no? Que priva de eficacia a toda la votación, a todo el acto, a todo el proceso que se lleva a cabo regladamente, consecutivamente, con el uso de aparatos institucionales como el de los organismos públicos locales, el Instituto Nacional Electoral, los tribunales locales. Y bueno, alguien puede decir que, bueno, para eso está el sistema, ¿no? El sistema está para que si existen violaciones, pues las mismas sean sancionadas. Y bueno, pues a manera justamente pues de introducción, es justamente uno de los puntos más complicados. A mí me tocó ser magistrado de la Sala Regional Guadalajara de 2005 a 2013 y les debo decir que en los 8 años que me tocó ejercer la magistratura no declaramos nula ninguna elección nosotros, la Sala Regional Guadalajara. Nos fue solicitada múltiples veces, pero nunca advertimos que el de los agravios que se nos formulara se actualizara siquiera indiciariamente el concepto de la nulidad. Entonces, y eso no, eso es producto de lo complejo que es esta materia, compañeros. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto en módulos anteriores, uno de los fundamentos, ni siquiera en el caso nada más de los juicios de inconformidad, ahora juicio electoral, de acuerdo a la reforma, no tiene que ver con el tipo de medio de impugnación, sino con la manera en la que se deben, primero que nada, probar los hechos que se alegan como invalidantes, en este caso de una elección, y posteriormente verificar la magnitud de lo mismo, compañeros. Estaba leyendo hace rato un artículo del que vamos a platicar mañana, porque en este tipo de valoraciones siempre se da la pregunta del qué tanto es tantito, o qué tanto es mucho, o cuál es la medida que tenemos que tomar. Y con todo y las reformas que se han querido hacer a las leyes para más o menos dotar de una cierta magnitud el criterio valorativo del juez y en consecuencia el ámbito decisorio del juez, es muy complicado, compañeros, y casi en cualquier materia. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de materia mercantil y estamos hablando de la existencia de una deuda no y existe el pagaré, pues no existe mayor problema, creo yo, para el juzgador. Si no existe el pagaré, pero existen movimientos contables o económicos que puedan identificar el origen y el rastro del dinero, pues a lo mejor no es tan complicado. En otras materias ya la prueba es más compleja, ¿no? Por ejemplo, en temas penales, ¿no? Cómo se acredita el cuerpo del delito, cómo se acredita el delito, en fin, como que algunas materias requieren más de conceptos objetivos o de valoraciones o de elementos probatorios más objetivos que otros. Y el caso de las elecciones, compañeros, es un caso brutalmente etéreo. Lo han podido ustedes, no sé si lo han podido desprender de las clases que han tenido, pero incluso para determinar cuándo hay que anular una casilla, solo una casilla, compañeros, puede haber problemas de valoración. ¿Por qué? Porque puede haber existencia o evidencia de que hubo irregularidades en esa casilla. Ahora, hay que ver si las irregularidades fueron, por ejemplo, les diría yo en primer lugar, la irregularidad fue encaminada a viciar el resultado.
híjoles, pues habría que ver, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos hablando del concepto dolo. El dolo se tiene que probar. Puedo probar el dolo, sí que es muy complicado en materia penal. Se puede probar el tema del tema doloso. Ustedes ya analizaron la causal de nulidad de votación recibida en casilla referente al error o dolo en el cómputo de los votos. Entonces, nosotros realmente nos aprendimos que era error en el cómputo de los votos, porque realmente alguien podría decir, bueno, a ver, sí, licenciado, pero cuando está claramente alterada el acta, podríamos estar hablando de un dolo. Ok, puede ser que sí, habría que ver las otras actas. Pero en realidad, si bien es cierto, se presentan ese tipo de actas, muchas de las actas tienen errores a veces graves que se ve, o más bien, no se ve que sean a propósito, aunque sean grandes. Por decirles algo, la manera de la caligrafía del acta, la manera del llenado en el acta, no sé, la inmediatez que se advierte a veces, como hay otras que a pesar de que están tachoneadas todas, compañeros, se ve que porque fue una fiesta y una cantidad de errores terribles al momento de llevar a cabo los cómputos, porque es normal, compañeros, también, porque quienes están en las mesas directivas de casilla no son expertos, las actas no son las más fáciles y pues ya todo el mundo está cansado después de 10 horas, compañeros. Yo ahorita apenas llevo 2 clases y se los juro de verdad que voy a hacer un esfuerzo para no tratar de aburrirlos, no cansarlos, porque auténticamente, pues el esfuerzo de la preparación y de eso, cuando no está uno acostumbrado, digámoslo, a un número o un cúmulo de horas seguidas, pues es un poco demandante. Imagínense, ¿no? Las jornadas electorales. A mí, yo no he tenido el gusto, el placer ni el honor de formar parte de una mesa directiva de casilla. Una vez me tuve que excusar porque me convocaron cuando era yo magistrado del tribunal y entonces no, no se lo imagina uno, pero sí tengo muchos conocidos, muchos compañeros que han sido funcionarios y todos narran lo complejo que es. Bueno, si estamos hablando de lo complejo que es, digamos, en un ambiente de clase media, baja, alta, donde hay una formación básica mínima, pues quizás no sea tan complicado imaginar que la jornada salga bien. Pero en aquellos estratos, aquellas zonas poblacionales rurales donde la instrucción básica es mínima, o en aquellas zonas realmente de bajo nivel económico y social, donde insisto, la formación es pues básica, es complicado de tenerla como acreditada, pues imagínense lo que lleva a cabo la labor de estas personas, ¿no? De los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Entonces, compañeros, les vuelvo a decir, está siempre en las nulidades, está esa valoración sobre si, vámonos al siguiente tema, principios que rigen el sistema de nulidades, ya lo han visto hasta el cansancio, compañeros. Aquí está el segundo concepto, conservación de los actos públicamente o válidamente celebrados, públicos válidamente celebrados. Es la presunción de la que debe de partir el juzgador, así como cualquier operador de una norma de producción legislativa, debe de partir de la presunción de la constitucionalidad de su contenido, ¿sí? Para advertir la inconstitucionalidad debe de existir un ejercicio de interpretación, de ponderación, de análisis jurídico para llevar a cabo una conclusión derivativa negativa, en ese sentido de que no es conforme con la Constitución. Pero aquí estamos en el plano de los hechos, compañeros, no del derecho. Y entonces hay principios que nos dicen, como les decía yo justamente, si vas a tumbar una casilla, porque tumbar una casilla, compañeros, implica borrar del mapa esa población, esos funcionarios, esa sección electoral, o bueno, esa casilla, a lo mejor no toda la sección, pero esa casilla. Estamos hablando de 700, potenciales 750, reales en los mejores tiempos 450, 500 personas. Más los funcionarios de casilla, les borramos del mapa, les borramos del mapa.
ellos que fueron a emitir su voto, porque nuestro sistema es una república democrática, base fundamental de nuestro Estado constitucional de derecho, pues el tribunal se pone en ciertos problemas. O sea, no es fácil en ese sentido. Entonces, la actividad valorativa del juez toma una relevancia fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vienen los demás elementos, compañeros. Solo por las causas previstas en la ley, ya veremos. O como dijeran por ahí, sí, ajá, ok, perdón, ya lo moví. La irregularidad debe de ser determinante, ya veremos, ya saben, pero lo veremos otra vez más, lo repasaremos cuantitativa y cualitativamente. Calificadas como graves, operan de manera individual, perdón. Luego son conductas generalizadas, no se pueden provocar por el que las está alegando, nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Y pues desde luego el tribunal puede tener una potestad anulatoria de oficio para verificar el respeto a los principios constitucionales y legales. Y entonces, compañeros, hay dos métodos para identificar este concepto de determinancia, que si ustedes lo buscan en el diccionario de la RAE, no existe, compañeros. Todavía no nos los ha comprado al sistema electoral mexicano. Sigue todavía el concepto de determinante, ¿no? Pero aquí determinancia desde que el tribunal se fundó en 91, bueno, el Tribunal Federal Electoral, luego en la reforma de 93 y luego en 96, se adoptó este término de determinancia para referirse, ¿no?, a esta cualidad de una irregularidad para poder tener un efecto anulador de la votación o en una casilla o de una elección. Entonces, ya saben, están los métodos cuantitativos, es relativamente sencillo identificarlo, ¿no? Cuando los votos que podrían anularse con motivo de esta irregularidad sumen una cantidad igual o mayor a la diferencia entre partidos en primer y segundo lugar. Y el cualitativo, que tiene que ver, ya insisto, con estas, ahí están las tesis de las que derivan esos criterios, son tesis viejas, son tesis que no han cambiado, siguen vigentes. Se analiza la magnitud de las irregularidades para determinar si por su gravedad existe una afectación sustancial. Ya lo han visto, compañeros, discúlpenme, pero desafortunadamente, insisto, el tema me lleva naturalmente a tener que ver estos conceptos que han visto hasta el cansancio. Marco normativo de la causal que nos empeña ahora, hoy en día, compañeros. Establecido en la cuestión política de los Estados Unidos mexicanos, ya han visto también el 41, fracción sexta, párrafo tercero, hasta el cansancio. Ahorita estamos en la fracción C, compañeros. Pero no me puedo saltar el párrafo primero, tampoco, como ninguno de mis compañeros. La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales, ¿verdad? Ya no hay duda por dónde vamos, por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita, no me importa, ya la vieron, o recursos públicos en las campañas, compañeros. Recursos públicos. Esto se complementa además con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo octavo y noveno, 1, 2, 3, 4, siempre se me olvida, 6, es octavo y noveno, donde dice: los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, o sea, los servidores públicos de esos entes, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad, en la competencia entre los partidos políticos, compañeros. Y ahí me quedo, porque ese es el tema de hoy. Ya en el viernes empezaremos con el otro siguiente. Pero entonces, compañeros, ¿qué nos dice esto, no? Pues esto, compañeros, esto es un reclamo de la oposición o de los partidos políticos
en general que han pasado por la oposición, porque pues parece ser que se ha heredado una práctica centenaria de que los gobiernos en turno, ya sea de naturaleza federal, local, de cualquier naturaleza, pues utilizan los recursos públicos para influir en el resultado de las elecciones. De hecho, compañeros, esta es una cristalización también de esa aspiración de que va relacionada con este artículo 134 constitucional, ¿no? Este uso indebido de recursos públicos debe acompañarse además de la no propaganda personalizada de los servidores públicos, que me abstuve de leer ahorita, pero era el párrafo que seguía del 134, pero lo enuncio en esos términos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso, compañeros, se ha demostrado, bueno, si no se ha demostrado, pareciera ser que hay un sentimiento, una percepción general de que funcionó en la época, recordarán ustedes, los que son muy jóvenes a lo mejor ya no se acuerdan, pero los que son más o menos de mi rodada, un poquito antes sí, lo que hizo el gobernador Vicente Fox Quesada cuando era gobernador del estado de Guanajuato. Cuando él, pues aproximadamente a los 3 años de que empezó su gobierno, empezó a posicionarse en su partido y cuando llegó la contienda por la candidatura presidencial, no había ni un competidor que siquiera se le acercara. No, y aquí hay un montón de valoraciones extrajurídicas, que quede claro, pero hay que hacer referencia a ellas, compañeros, porque desafortunadamente o afortunadamente, no sé qué sea mejor, pero así es, la política no es necesariamente jurídica, compañeros. La política es una expresión de la libertad espontánea, es una aspiración del individuo, es un concepto muy vago al mismo tiempo, ¿no? Evidentemente quienes sean politólogos ahorita me pueden bañar de abucheos, pero estoy hablando en términos coloquiales, no teóricos, ¿no? Esta competencia, esta aspiración que, por ejemplo, hoy en día, compañeros, a 1 año y 4 meses, 3 meses de la elección del 2024, naturalmente hay un montón de aspirantes moviéndose y haciendo apariciones, no sé cómo llamarles, pero les voy a llamar como deben de ser, haciendo actos anticipados de precampaña, todos. Y el tema de en el estado donde ustedes estén, en el municipio donde ustedes estén, de repente espectaculares, algunos en bruto, ¿no? Yo soy tal cual y quiero ver por tu futuro, ¿no? Con un color, pues, identificativo. O sin color, vamos a ponerlo así. Y en otro, de repente, en una especie de portada de una revista que nadie nunca ha visto, el futuro de tal municipio es tal por cual, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que fui a Chihuahua a dar una conferencia, me impacté, compañero, no sé si hay alguien de Chihuahua por aquí, pero hay una persona, un aspirante a algún cargo, que tiene posicionados, miren, yo del aeropuerto me fui al tribunal y pues me pasé por donde tenía yo que pasar. Les juro de verdad, no es una ciudad particularmente contaminada por espectaculares, la ciudad de Chihuahua, se los confieso. Por ejemplo, yo he visto otras que tienen muchísimo más contaminación en ese sentido, pero en ese hubo 3 espectaculares que llamaron poderosamente mi atención, y era un cuate que se hacía llamar el Panda, y él dice, el Panda va a ver por ti, alguna cosa así promocional, ¿no? Ambigua de que es el futuro o alguna cosa así, sin llamar al voto, sin decir nada, ni siquiera sin decir su nombre, es el Panda. Y cuando les pregunté a compañeros del tribunal, eran pues muchos funcionarios del tribunal, ninguno lo conocía, no, o sea, habían visto los espectaculares y ninguno lo conocía, pero con 3 espectaculares, un desconocido identificó quién era el Panda. El día que se aparezca pasado mañana diciendo quién es y a lo que aspira, yo al Panda ya lo conozco.
y muchas gentes, por ejemplo, no conocen ni siquiera a sus diputados, compañeros. Pero bueno, no estoy divagando, se los aseguro que no. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia, por ejemplo, a una condición que tiene que ver con una, se supone, principio constitucional, que se supone de ser violado, pues tendría que ser valorado en su conjunto y en el mérito de la elección para poder validar o no una elección. Bueno, pues como ese está este tema de la utilización de recursos públicos. Les hablaba yo del elemento de Vicente Fox, ¿no? Y entonces, desde entonces se acusaba al entonces gobernador de Guanajuato de utilizar su puesto y los recursos del gobierno del estado de Guanajuato para promoverse personalmente. Alguien me puede decir, oiga, ¿usted qué opina o no opina? Bueno, nunca se juzgó ese tema como tal, pero sí tuvimos la oportunidad nosotros, y a mí me tocó ser asesor del magistrado José Luis de la Pesa, cuando se da la sentencia del caso Amigos de Fox, compañeros. Si ustedes se acuerdan, además, paralelamente o muy poquito después, se dio el caso del famoso Pemex Gate, ¿no? Bueno, claro, el caso de Amigos de Fox no fue como tal un tema de utilización de recursos públicos, el Pemex Gate sí, pero me voy al tema de Fox. En el tema de Fox decía, ya después de que se dio el Amigos de Fox, el tema del argumento político era, sí, el argumento político más que jurídico era, imagínense si eso hizo con el financiamiento externo de los amigos, de los privados, imagínense la cantidad de recursos que no utilizó del gobierno. Bueno, pues eso no estuvo bajo la mesa. Oiga, ¿usted cree que pudo haber pasado? Pues, ¿qué importa lo que crea yo, no? Más bien importa lo que crean ustedes. Pero lo que sí es que yo creo, aquí en términos de no jugarles al listo, ni mucho menos, de que todo ese tipo de cuestiones, para eso se creó el tribunal justamente. ¿Por qué? Porque venimos de un sistema político que no tenía elecciones competidas hasta, podríamos decir, ni siquiera hasta 1988, 1994. Recuerden ustedes, 88 fue el gran cisma electoral donde la famosa caída del sistema, ¿no? Y donde ya empezó a haber ahí un movimiento importantísimo opositor. Luego viene la elección de 94, donde al menos yo, estaría muy joven, pero ya trabajaba yo en el tribunal, y ya votaba yo pensé que el resultado iba a ser distinto y sin embargo no pasó. Y sin embargo, los partidos, fundamentalmente el partido que obtuvo el tercer lugar en ese entonces, el Partido de la Revolución Democrática, alegó que había habido una alteración del padrón fundamental, etcétera, etcétera, y uso de recursos públicos por parte del gobierno que todavía era del PRI, y el candidato Ernesto Zedillo, que ganó, fue del PRI, que dicen se utilizaron de manera masiva en la compra y coacción del voto. Claro, el medio presentaron 150 medios impugnativos, prácticamente todos de machote, en 150 distritos del país, porque recuerden ustedes que en 94, a pesar de que todavía existía el colegio electoral de la Cámara de Diputados, ya el Tribunal Federal Electoral podía conocer impugnaciones relacionadas con la elección de presidente de la República, y sus resoluciones se enviaban a la Cámara de Diputados para que ella las tomara en cuenta o no. En ese caso, además, ustedes recuerdan, la elección fue bastante amplio el resultado, y los medios de impugnación, los juicios de inconformidades, entonces se llamaban, pues realmente no traían mayor prueba en ese sentido. Pero, ¿cuál era el discurso o cuál era el argumento político de la oposición que había perdido esa elección? Pues que claro, que el sistema, el aparato, si bien es cierto, ya había un IFE en ese entonces, recuérdenlo, nace en el 90, ya había un IFE ciudadano, todavía existía pues, el control y todavía pues esas mañas, esas trampas y ese uso de recursos públicos que originalmente o siempre se acusó de que era para la compra y la coacción del voto, ¿no? En la manera en la que ustedes lo quieran visualizar, ¿no? Yo a mí siempre, cuando hablan de compra y coacción del voto, desde que entré al tribunal, me imaginaba a un sujeto
dándole 500 pesos a un sujeto para que fuera a votar por esta persona. Y desde luego, con el paso del tiempo me di cuenta de pues que pueden existir muchas maneras mucho más sofisticadas de comprar y coaccionar el voto. Hoy en día, bueno, no hoy en día, desde hace tiempo, compañeros, el uso de los programas sociales, que son recursos públicos, pues se acusa entre la oposición y los gobiernos en turno, sean del color que sean, se acusa de la utilización de programas sociales y en consecuencia de recursos públicos para influir en los resultados de las elecciones. Entonces, insisto, así como nosotros llegamos a 1990, 91, 92, 93, 94, con aquellas, ¿se acuerdan? Estas causales de nulidad de votación recibida en casillas, chistoso, porque ya existían desde la ley electoral de 1945, compañeros, y luego la LOPE, la ley de organizaciones y procedimientos electorales de López Portillo del 77, lo que hace nada más es sofisticarlas un poquito, ¿no? Hablar de un poquito de cosas, pero todas iban y prevenían la urna embarazada, los mapaches electorales, el carrusel, el taco, el ratón loco y todas esas prácticas que formaban parte de nuestra cultura político-electoral, ¿no? Decían, las oposiciones decían que el PRI nunca se iba a acabar porque esas prácticas eran imposibles de erradicar si no existían autoridades electorales independientes. Bueno, pues surgieron las autoridades electorales independientes, se supone que fueron conformadas por gente independiente y las alegaciones han seguido siendo las mismas, compañeros. Hasta hoy en día, en 2023, discúlpenme, con un gobierno por primera vez de factura de izquierda, ideológicamente identificado con la izquierda, ¿no? Pues es acusado por las oposiciones de utilizar los programas sociales. Entonces, la causal de nulidad de la elección establecida en este artículo 41 está muy bien, porque trata de evadir o trata de darle una sanción a una conducta que históricamente el pueblo de México, si me lo permiten el término, ha materializado en los partidos políticos, en todos, ha reprochado y ha menospreciado y ha se ha quejado de esa práctica, ¿sí? Entonces, el tema es, compañeros, que sigue estando hoy en día en el debate la eficacia, insisto, de los medios de impugnación para poder probar estas circunstancias. Fíjense, les voy a poner un ejemplo que ahorita voy a empatar. ¿Recuerdan ustedes el caso de la negativa de registro que se dio a las candidaturas a las gobernaturas en el año de 2021 al candidato de Morena, tanto de, ¿cómo se llama?, del estado de Guerrero, por la falta de informes, la presentación de informes de gastos de campaña, porque se establecía esa sanción, compañeros, que era una sanción que se había pedido y consensado por la oposición, porque acompañado con este tema de los dineros, por eso es un tema amplísimo, por eso es muy difícil entrarle y concentrarse directamente en el tema de los recursos públicos, porque tiene un montón de aristas, porque tiene que ver con el dinero de las elecciones. Y el dinero de las elecciones es dinero público, dinero privado, dinero lícito y dinero ilícito. Entonces, se estableció que el mejor sistema para poder controlar que eso no pasara era el sistema de fiscalización que se estaba asumiendo y que se creó en 2013, 2011, 2013. Entonces, compañeros, con esa fiscalización se aspiraba, o se aspira todavía, a que pues las cuentas, como eso es un sistema que hoy en día incluso funciona en línea, compañeros, pues se establecía como muy grave, no tan solo que existieran irregularidades en los informes en sí mismos, sino que estaba gravísimo que no los presentaran, porque si no los presentaban, entonces, pues no teníamos manera de saber. Claro, ahí el argumento de aquellos que fueron sancionados fue el de Guerrero y el de Zacatecas, no me equivoco, el Zacatecas también, ¿verdad? El hermano de Monreal, creo. No me acuerdo bien, pero del Guerrero seguro.
Entonces, el asunto, compañeros, fue que se generó la cancelación del registro de su candidatura. Tan es así que ya no compitió. El tribunal terminó confirmando esa sanción, pero ya se elimina en esta nueva reforma electoral porque se considera Michoacán el otro. ¿Quién era el candidato? ¿Lo recuerdan? Enrique Ramírez. ¿No te acuerdas? Bueno, no importa. En fin, lo importante es el contexto este que estamos platicando, ¿no? Entonces, la sanción era así, era legal la aplicación. Y entonces, pues desde luego los destinatarios de la sanción y sus simpatizantes dijeron que era una aplicación desproporcionada, que era una aplicación leguleya de la ley, interesada de la ley. Entonces, se pedía que se hiciera una valoración a que era precandidato único, que no había hecho campaña, que no había hecho actos públicos, que no se había gastado dinero. Bueno, en fin, eso prevaleció así. Y hoy en día, compañeros, como ustedes saben, está este tema del exceso del gasto de campaña en un 5%, donde ha habido algunos temas, ¿no? Incluso en la elección anterior del estado de Coahuila, donde se había rebasado un poco ese margen, ¿no? Un poquito, y hubo unos problemas de interpretación en la fiscalización, y al final del camino no se terminó anulando la elección en una decisión que fue muy criticada porque el rebase de tope había estado acreditado. Entonces, compañeros, fíjense cómo está la redacción de este 41 constitucional. El problema es que la redacción no ayuda. Dice, la ley establecerá el sistema de nulidades por violaciones graves en los siguientes casos. Graves, dolosas y determinantes. Ok, vámonos. Vamos a nuestro caso. Se utilicen o reciban recursos públicos en las campañas. De acuerdo, hasta ahí estoy bien. Luego dice, dichas violaciones, Constitución, deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes, además, cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Vamos a ver el día de mañana, compañeros, en un artículo muy interesante que hace un análisis respecto de los distritos y las secciones por temas de competitividad, cómo la compra y utilización del voto, bueno, más bien la compra y coacción del voto ciudadano, mediante la utilización de recursos de programas sociales, que son recursos públicos, puede ser determinante en circunscripciones donde la competitividad es muy alta, ¿no? Y ese tema, compañeros, es imposible de rastrear si no es con una evaluación de campo post-electoral. Y si eso pasa, compañeros, pues es imposible de juzgar el dato, ¿no? Porque las elecciones requieren de certeza al momento de la entrada o la toma de posesión del cargo que se está eligiendo. Eso me parece un principio pues que no se puede violentar, no se puede trastocar, a menos que a alguien se le ocurra, y eso pronto lo estemos viendo después. Recuerden que hoy en día lo que podemos ver como imposible no necesariamente lo es, compañeros, ¿eh? En materia política y en México es muy complicado este tema. Miren, por ejemplo, hoy en la mañana estaba yo dando un tema de la reforma electoral y de verdad que es muy importante este tema. La reforma electoral en una disposición transitoria establece la obligación para el Congreso de la Unión de crear una comisión para la implementación y conformada por el INE y por el CONACYT para constituir estudios que a más tardar en 5 años determinen cuál es el método de votación electrónica que debe ser implementado de manera gradual, no va a sustituir al ¿no? Pero ¿qué es lo que está buscando la reforma? Si ustedes lo ven hoy en día, compañeros, no estoy diciendo que bien o mal, es lo que está buscando en términos brutos, es ahorrar dinero de las elecciones. Si ustedes me preguntan, oiga, ¿usted qué opina? Pues desde luego que aquellos países que ya sustituyeron, como Brasil, India, alguno de Europa del Este, que ahorita se me olvidó el nombre, pero que también tiene sorprendentemente casi el 100% de su votación en unas electrónicas, y los Estados Unidos, que tienen como sistema alternativo siempre el de las máquinas, o el de las urnas electrónicas, pero en varios estados, aproximadamente en 40 de 52,
lo tienen prácticamente como el único sistema ya hoy en día vigente. Y el sistema es cierto, los sistemas electrónicos tienen fallas, las máquinas no, es algo que es muy chistoso porque todos aquellos que son, no sé cómo decirlo, pero sí fanáticos de la tecnología, ¿no? Respecto de que qué bueno que haya automatización y que todo esto va generando una independencia, una libertad más del individuo. Híjoles, yo tengo mis dudas, aunque no necesariamente estoy contrario a ello, pero creo que hay muchos puntos ahí a tratar. Y desde luego que estos temas, estas herramientas tecnológicas que son tan importantes hoy en día y que nos tienen informados y comunicados de inmediato con todos, y ahorita vean, ahorita todos están en diversas partes de la República, a lo mejor de la ciudad o de varias ciudades, y estamos teniendo este contacto entre todos y, digamos, un único polo de comunicación está haciendo nuestra reunión. Bueno, eso es maravilloso, pero ¿qué pasa si dice la reunión cuando entran ustedes? Tu reunión es segura. Nadie se puede meter a este tipo de cuestiones. Y cuando se meten al chat de WhatsApp, hoy tu reunión es segura o tu chat es seguro, cifrado de extremo a extremo. Y luego nos enteramos, compañeros, que a esas empresas que tienen el cifrado extremo a extremo en nuestros chats individuales, los hackean y les tumban millones de registros personales. ¿Ustedes creen que verdaderamente ellas pues, se dejaron, tuvieron web? Pues claro, hay en este tipo de cuestiones es quien es más hábil, es más hábil. Y en temas tecnológicos siempre va a haber uno más inteligente que otros. Y nunca va a llegar el número uno que va a llegar a desbancar al otro. Vean cómo ustedes se están sustituyendo en esos temas, pero no me voy a desviar a lo trivial. Lo importante, estábamos hablando, era del voto electrónico. El voto electrónico se está viendo como una solución a muchos problemas, pero fundamentalmente al tema de este desarrollo tan complicado, tan reglado, tan complejo de seleccionar candidatos de casilla, sortearlos, seleccionarlos, capacitarlos, imprimir papel, imprimir urnas, imprimir líquido, hacer líquidos y tal, en fin, todo eso que cuesta un dineral, no hay duda de eso. No hay duda de eso. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, vamos a invertir dinero en este momento. Bueno, el transitorio, por cierto, dice, hasta en tanto esta comisión no presente el estudio correspondiente, ningún instituto, ni el nacional, ni los OPLES, puede presentar esfuerzos o avances o inversiones o gasto en esa materia. Esto se va a unificar. Eso me parece muy bien de la reforma. Te los digo de verdad. Me parece que para allá debemos ir naturalmente, porque perdón, porque para empezar, uno de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero que pueden hacer es el voto por correo electrónico, con unos candados de seguridad, pues, que suenan muy razonables. Ahora, insisto, en este tipo de cuestiones, vamos a suponer que asistimos al tema de la urna electrónica y entonces se quita el problema del conteo de los votos, se quita el problema de... Ahora van a venir las suspicacias cibernéticas, compañeros. En un país como los Estados Unidos de América se dice que en la elección de Trump, bueno, la única que tuvo, el gobierno ruso intervino, las redes sociales de ese país tienen pruebas, llamaron a Zuckerberg al Capitolio y lo pusieron como lazo de cochino y a los de Twitter y que por qué permitían el desarrollo de imágenes falsas y este muchacho, recuerdo que de por sí es medio güerito y medio pelirrojo, pero estaba como paleta de naranja y pues no sabía qué contestar y decía, bueno, es que nosotros no podemos controlar la libertad de quien está utilizando esas redes. Yo añadiría, ni el talento tecnológico que tienen muchas personas, ¿no? Digo, hay muchas que son muy torpes, ¿no? A mí me llegan, no sé si a ustedes, un montón de correos electrónicos que es que de Telmex. Estamos verificando tus datos. ¿Le puedes picar aquí en el link para ver si eres tú? Y entonces veo, pues ya sabemos, por ejemplo, que eso no, además, ni siquiera se parecen los estos, ¿no? Hay cosas muy mal hechas. Pero hay otras cosas que son verdaderamente sorprendentes. La manera en que se pueden editar estas pláticas hoy en día. O sea, me han platicado que hay programas incluso que basta con que pueda yo grabar fijamente un par de tomos, de tomas y de planos distintos de mi cara y de mi voz en distintas palabras
y pueden grabar mi voz como si yo le estuviera diciendo lo que yo no estoy diciendo. ¿Me explico? Entonces, hay un montón de cuestiones que, insisto, ya el tema se trasladará a otro problema. Pero me temo, compañeros, que el tema específico de la probanza y verificación de la utilización de los recursos públicos para poder anular una elección va a ser una tarea muy compleja si es que no se logra, por ejemplo, entre otras cosas, eliminar el efectivo, no de las campañas, el efectivo del trasiego normal de las relaciones comerciales. Porque desde luego, compañeros, pues claro que la fiscalización está en línea, claro que los partidos políticos tienen una cuenta concentradora y si tienen algunas ramificaciones, es posible verificarlas en línea y tienen que tener facturas y le tienen que comprar específicamente a los proveedores que están aprobados por el INE. Todo está perfectamente bien, pero es como el fisco, compañeros. Es como el fisco, ¿no? Todo está perfectamente bien, siempre y cuando te comportes dentro de las reglas del sistema este. ¿Qué les quiero decir? Pues no hay manera de controlar el efectivo y no hay manera muy cierta de verificar el control y emisión de facturas. Hoy en día sí está la posibilidad de verificar cada vez más la autenticidad de las facturas, pero incluso sigue habiendo montones de empresas porque lo sabe uno, caray, en el tema, pues digo, no porque uno necesariamente lo haga o no lo haga, ni mucho menos, pues se sabe que la gente sigue comprando facturas. Oye, pues ¿cómo le hacen? Si ya está cada vez más controlado y estamos en el CFDI .4.0.9, pues ya hay manera de hacer este tipo de cosas. Entonces, compañeros, esta probanza es muy compleja y entonces ¿a qué atendemos? A las evidencias y a los indicios que tengamos los jueces o que tengan los jueces. Yo sí creo que si está la disposición prevista en la Constitución y no es restrictiva de derechos, sino que es específicamente más bien protectora de derechos, porque estas normas tienden a verificar el cumplimiento de las elecciones democráticas, auténticas, libres, mediante sufragio libre, secreto, directo, etcétera, etcétera. Y claro, ¿qué es lo que dicen? Pues la compra de recursos, la compra del voto por recursos públicos o la utilización de recursos públicos puros y duros, pues es una desviación a la equidad en la contienda, que es un principio constitucional de las elecciones. Si está la norma ahí, hay que aplicarla, compañeros. Hay que aplicarla. Claro, no es fácil hacerla, o la afirmación no puede ser tan brusca como esta, siempre y cuando existan los elementos de incidencia en la valoración del juez, en la cabeza probatoria del juez, porque mañana les voy a enseñar este caso y bueno, pues se los voy adelantando para que lo vayan leyendo. Miren, es la sentencia del juicio SCMJRC 194/2018 y acumulado. Mañana vamos a pasar el tiempo analizando esa sentencia. Bueno, y hay un recurso de reconsideración. Ese ahorita no lo tengo, compañeros. A ver si ahorita en un descanso se los busco. Se los busco, ahorita les voy a pedir un tiempecito para hacer una escala técnica, pero hay un recurso de reconsideración donde la Sala de la Ciudad de México es la elección de la alcaldía de Coyoacán, de la Ciudad de México, en 2018, donde le anularon la elección al candidato del PRD, exfutbolista y conocido de todos como uno de los mejores goles de los mundiales de todo el tiempo, Manuel Negrete. Ahí le anuló la Sala de la Ciudad de México. El tribunal local se la confirmó, ganó él. El tribunal local, la sala regional se la revocó porque había identificado que la utilización de programas sociales y la sala superior le revocó la sentencia a la sala de la Ciudad de México. Entonces, son casos, compañeros, donde van a ver ustedes, en mi opinión, más claro ni el agua, lo complicado que son estos temas. Porque, insisto, es una valoración, tiene que ser una valoración lo más objetiva e imparcial posible para empezar. Y luego, compañeros,
tenemos que valorar cuáles son los principios, valores del sujeto que está, fíjense hasta dónde estoy llegando, que está juzgando. Porque yo les digo de antemano mi opinión es, ya no soy juez, pues afortunadamente para poderles dar esta opinión, si no, no podría yo. Pero si yo tuviera la hipotética posibilidad de juzgar ya sobre estos casos, sobre estos temas, no me tocó a mí nunca. La verdad es que no tenía en ese entonces, ya salí hace casi 10 años bueno, un poquito más de 10 años de la magistratura, y pues naturalmente mi criterio se ha modulando porque los últimos 6 años me dediqué a la consultoría privada y al litigio privado. Y entonces, naturalmente, veo hoy, tengo las dos caras de la moneda, ¿no? Tanto el de la justicia como el del litigante. Y yo, la verdad es que sí creo que este tipo de cuestiones deben de ser muy bien, ¿cómo decir? Difundidas. Esto que estamos haciendo, esto que están haciendo ustedes, de analizando este tipo en este tipo de diplomados, no me lo tomen a mal, pero a mí nunca se me hubiera ocurrido meterme un diplomado de nulidades electorales. Pero el tema le acertaron a todos, están interesados en él, por eso se inscribieron. El tema es de la mayor relevancia y de la mayor importancia, porque la historia, la práctica, desde 1996 para acá, que pues ya son casi 23 años, compañeros, no, 33 años, ¿no? 26 para acá, no, 27 años, discúlpenme. Se han logrado acreditar y lograr convencer a los jueces de este tipo de cuestiones en casos muy contados. Y entonces, y sin embargo, yo percibo en el ambiente, en la discusión pública, que las prácticas siguen porque siguen las quejas y siguen las acusaciones de los partidos políticos, ahora de oposición y que antes lo fueron del gobierno, de cómo se manejan los recursos sociales para coaccionar el voto, porque ellos lo saben perfectamente. Sin embargo, a pesar de que lo saben perfectamente bien, no tienen la inteligencia tecnológica para poderlo probar y para poderlo tener. Porque al final del camino, nuestro sistema electoral, compañeros, del sistema de la urna, ¿se acuerdan que hubo un proceso electoral donde se revocó un acuerdo donde se quería prohibir la entrada con celulares a la urna para que no le tomaran voto al voto, ¿verdad? Y bueno, se decidió por parte de la Sala Superior que era una violación a la libertad individual y que no se podía identificar este tipo de cuestiones. Y este es el problema de ponderación de todos estos valores, compañeros. ¿Qué hacemos? Yo me atrevo a decirlos, si ese sistema está, que sea vigente y si existen los indicios, porque nunca va a haber una prueba plena. No va a haber prueba plena. Si existen los indicios de que hubo esas prácticas, vamos a ver las sentencias, de verdad que son bien interesantes. Para mí, tendría que aplicarse la consecuencia natural, que esto es, hay que hacer la nulidad. Ahora, está el problema, que también es interpretativo, de que los jueces que no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, van a decir, a ver, compañero, pero ¿dónde está lo doloso de la actitud? ¿Dónde está? Bueno, el simple hecho, diría yo, de violar la norma y de hacer un acto que está ilícito o que es ilícito, que es incluso constitucionalmente prohibido, pues a mí me da los elementos para saber que pues buena fe no hay, y que esto ya también es un principio que ya a veintitantos años vista, y es un principio que debía ser erradicado, combatido y conocido por quienes ejercen el poder. Entonces, esa es un poco mi visión preliminar de este tema. Vamos a seguir viendo porque además hay una cosa bien importante, compañeros. No se va a lograr ninguna nulidad de elección. Es mi opinión personal, que quede muy claro. No anticipo ningún criterio, ni mucho menos. Pero no se va a lograr ninguna nulidad de elección exclusivamente por alguna de las causas específicas. Vamos a decir que se prueba que hubo recursos públicos en las campañas. Si no se acompaña de otras violaciones, la valoración del tribunal o de los tribunales va a ser a favor de la conservación de la elección.
Entonces, hay que documentar y los abogados de los partidos políticos y de los candidatos tienen que tener las herramientas, las armas y los caminos necesarios para poder acreditar otras tantas irregularidades para que así el cúmulo de incidencias nos pueda o les pueda dar un resultado positivo. Fíjense, y aquí me voy a detener un poquito, pero aquí estamos. Fíjense, seguimos con la Constitución Política. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción D, dice que las salas superiores regionales del tribunal solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causas o las causas que expresamente se establezcan en las leyes. Felizmente ese ya no es un problema, compañeros. Ya hoy en día estas causas están previstas hasta en la Constitución. No hay problema. Y el 116, párrafo segundo, fracción cuarta, se habla también de las elecciones locales. Ya habíamos visto que la Constitución y hoy en día la nueva ley del sistema de los, no, perdón, la nueva ley general de los medios de impugnación, nueva ley, sigue manteniendo estas causales de nulidad de matriz constitucional idénticas a como estaban antes. Entonces, el sistema de nulidades no cambió con la reforma. Entonces, quiere decir que sigue existiendo, y así lo debemos interpretar en mi concepto, sigue existiendo la voluntad del legislador de sancionar estas conductas y no nada más sancionarlo con la imposición de multas económicas o con la cancelación de registros o con la suspensión de la prohibición de que el candidato pueda competir en el siguiente, en el proceso extraordinario que se derive de la nulidad de la elección. No, se debe sancionar con la nulidad de la elección, por dramática y costosa que esto sea. Si quieren, aquí dejamos permítanme hacer un pequeño break de 5 minutos, por favor, y son 20:02, a las 20:07 regresamos, ¿sí? Gracias, muy amables. Disculpen, es que tengo que ausentarme un momento.
Una disculpa, compañeros, muchas gracias. Reanudamos. Entonces, estábamos con este marco constitucional, ¿no? Que hoy en día no deja dudas. La reforma, el plan B, no modifica ni toca, perdón, no modifica ni toca las facultades de los tribunales, las causas de nulidad de la elección. O sea, esto sigue teniendo una vigencia plena. Ahora, esto tenemos que verlo, ¿no? La ley general, la ley general de los medios de impugnación en materia electoral, es la nuevecita, dice las nulidades establecidas en este libro pueden afectar incluso la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y hoy en día, pues a eso ha cancelado el debate sobre el tema de la nulidad de las elecciones, ¿no? O sea, hoy en día creo que, claro, el debate siempre estará que cuando se decrete la nulidad de una elección, quien es el afectado por la declaratoria de nulidad naturalmente va a tener suspicacias, inconformidades y un punto de vista necesariamente contrario a la determinación del tribunal que lo sancionó, pero a ver, esto tiene un montón de tiempo, compañeros. En el caso Tabasco, este tema se da desde el año 2000. En el caso de la elección de Tabasco, no sé si recuerdan ustedes, la primera elección donde había dejado la gubernatura, o bueno, más bien estaba terminando la gubernatura, el entonces gobernador Roberto Madrazo, a la sazón, luego presidente del PRI, y el candidato era lo que decían su delfín, que era Manuel Andrade, y le ganó al candidato del PRD, que era Raúl Ojeda, por un margen también muy pequeño, menor al 5% de los votos, y ahí se generó por primera vez lo que el tribunal, fíjense, era ya el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, era el año de 2000, pero era la primera vez que en el tribunal o en la impugnación ante el tribunal se había generado un medio de impugnación, digámoslo así, con tantos elementos de prueba. ¿Qué elementos de qué elementos de prueba estoy hablando, no? Pues y que genera eso, un tema de hacer una construcción sobre la nulidad por violación a principios constitucionales. Insisto, era en el año 2000, compañeros. Entonces, ¿qué era lo que se decía, no? A ver, primero que nada, se había acreditado diversas cuestiones, pero en esencia fueron los siguientes hechos. Por un lado, era la verificación de que había existido parcialidad en el manejo del canal de televisión del gobierno del estado, por un tanto, algo así como 95-96% a favor del candidato del entonces PRI y en detrimento de los demás candidatos. Había existido en una empresa que se llamaba Chocoweb, me acuerdo perfecto el nombre, había existido o había evidencias y pruebas tanto fotográficas, pruebas técnicas, todas fotográficas como videos y también noticias de periódicos, donde se había encontrado material de la elección destruido de manera pues inexplicable, ¿no? Que estaba ahí. Se había recogido la declaración de un funcionario de la Secretaría de Transporte, entiendo yo el equivalente a la Secretaría de Transporte del Estado de Tabasco, donde había en una reunión con sus, digámoslo así, con sus subalternos, había generado que la instrucción era que de parte de la Secretaría pues se generara todo un apoyo a favor del candidato que era el candidato del gobierno, ¿no? Existía también videos de una bodega situada a las afueras de Villahermosa, en donde se concentraba una cantidad de diversos enseres, bicicletas, electrodomésticos, en fin. Eh, no más, pero no menos. Y todo eso estaba plenamente acreditado. Y ante lo cerrado de la elección, el tribunal se hizo cargo de decir, a ver,
aquí yo no puedo determinar, y desde entonces el tribunal lo ha dicho, una causa realmente para que sea determinante en la nulidad de una elección, normalmente no lo va a hacer. Por eso la Constitución y las reformas constitucionales que se han hecho en ese sentido han establecido un parámetro más o menos arbitrario del porcentaje de votos que se requiere tener para saber qué tanto es tantito, la pregunta que les hacía yo al principio. Y por eso se ha puesto que es el 5%. A mí me parece respetuosamente que la causa está bien, pero el porcentaje de votación hoy en día, la verdad es que se genera como muy amplio, en mi opinión, porque ya una votación estatal de por ahí del 5%, depende del estado, desde luego, pero ya estamos hablando de una cantidad importante de votos que, insisto, es imposible modular, imposible saber cuántos sí, cuántos no. Vamos a ver cuál es la solución el día de mañana que puede existir, pero esa solución, insisto, es también de muy difícil ejecución porque requeriría en muy poco tiempo en lo que se lleva a cabo la elección y en su caso una posible investigación que llevara a cabo la autoridad administrativa electoral, que sería un poco la única que lo podría hacer bueno, y cada vez lo va a poder hacer menos porque se supone que se está sometida a una reestructuración administrativa a la baja, para verificar en efecto en un análisis muy pormenorizado de los distritos, la competitividad entre los distintos, las secciones electorales de una demarcación territorial electoral, la que sea esta. Entonces, lo que hizo el tribunal fue, a ver, aquí se violaron principios constitucionales y fundamentalmente se violó el principio de certeza en las elecciones y el de la realización de una elección auténtica. Digamos, sumaron los indicios los magistrados de la sala superior desde entonces y llegaron a la conclusión de que su valoración fue una decisión tomada por 5 votos en contra de 2. Y los cinco mayoritarios llegaron a esa conclusión y se anuló la elección de Tabasco. Se llevó a cabo la elección extraordinaria, compañeros, y solamente en una ocasión en que se ha anulado una elección y se ha llevado a cabo una elección extraordinaria, eso sí se los digo yo, porque yo hice ese ejercicio. Claro, alguien me puede decir ahorita, diga, ¿por qué no sabe cuántas se han anulado a partir de ahora, a partir de la última integración? Porque es que no llevo el conteo, pero sí los resultados. Y lo que a lo que voy es la referencia de los resultados, pero solamente en la elección municipal de Monterrey de 2018, el candidato que obtuvo el segundo lugar y que logró la nulidad de la elección ha logrado ganar la elección extraordinaria. Es la única ocasión. Todos los demás, empezando por esta primera de Tabasco, la elección extraordinaria la ganó el candidato que había obtenido el primer lugar o la mayoría de votos en la primera elección. Entonces, muchos críticos de esa decisión, recuerdo en ese entonces también, incluso hasta lo escribió en un artículo de periódico, José Woldenberg, el presidente del entonces IFE, criticó mucho la sentencia del tribunal. Dijo que la verdad es que, bueno, pues esto abría la caja de Pandora a que a partir de ahora en los procesos electorales, pues se llevara a cabo todo este tipo de impugnaciones y alegaciones, en su opinión, de muy poca fuerza convictiva, ¿no? O sea, a ver si puede ser eso. Entonces decía Woldenberg, se preguntaba en ese artículo, ¿qué tanta gente vio el canal del gobierno en el estado de Tabasco? No fue una prueba que tuviera el tribunal. Era la audiencia del canal en el momento en que pasaron los programas, las entrevistas con el candidato del partido oficial? No se tenía. Decía, a ver, cuántas naves, cuántas bodegas tenemos que encontrar, ¿con una basta? ¿O con esa bastó? ¿O no consideran que, como decía él, abarataron la nulidad de la elección? Y yo recuerdo a don José Luis de la Pesa que él, convencido que estaba del criterio, decía, sí, es que si no se hace este ejercicio ponderativo, entonces el mensaje es, no importa que hagan las elecciones, no importa que hagan las trampas, nada más escóndanlas bien, ¿no? Entonces, digamos, son dos puntos de vista, insisto, de ponderación, perfectamente, en mi opinión, sostenibles
y respetables, argumentables los dos, porque incluso les vuelvo a decir, en el seno de la sala superior, los magistrados decían que no, que realmente pues no existía una causa específica, que sí se advertían irregularidades, pero que en ningún caso, en su opinión, podían poner las mismas en riesgo la elección en bloque del Estado. Y entonces, bueno, era otra crítica que se hacía, a ver, aquí como que estás haciendo una especie como de suma de indicios. ¿Cuánta suma de indicios tenemos que hacer o cuántos indicios hacen falta para tener por acreditada una violación determinante, grave, dolosa, que en términos de la ley es lo que se castiga? Bueno, lo importante es que, bueno, la sentencia naturalmente prevalió, se llevó a cabo la elección extraordinaria y a partir de entonces se ha llevado este ejercicio de control constitucional de las elecciones, pero la verdad es que hoy en día, compañeros, lo que se logró en ese entonces fue lo que posteriormente en la reforma de 2011 ya no nos quedó duda. Los principios constitucionales, este principialismo jurídico, esta corriente que hoy en día, muy en defensa o muy en consonancia con la corriente de protección de los derechos humanos que asiste a todas las democracias que se precian de ser democracias, pues existe esta consideración a que existen principios constitucionales que incluso a las gentes del gobierno, a los que ahora detentan el gobierno y las mayorías parlamentarias, le siguen pareciendo dignos de tutelar. Uno de ellos es, insisto, la evasión y la eliminación de todo este tipo y sanción de todo este tipo de conductas que están expresamente prohibidas en la Constitución. Ya veremos en otro módulo, y creo que sí me va a tocar darles, respecto de, por ejemplo, el tema problemático del 134 de la Constitución, que establece principios como muy categóricos, al mismo tiempo un poco abiertos, y dice que va a haber una ley reglamentaria que determinará las sanciones que se pondrán en este sentido. Y bueno, la ley reglamentaria hasta el momento no se ha expedido, no existe una omisión legislativa de la que el magistrado González Oropesa dio cuenta muy consistentemente durante toda su duración en el encargo como magistrado. Y sí, haciéndonos cargo, desde luego, de que el uso de los recursos públicos es una de las prácticas, si no es que la más deleznable que puede tener un sistema electoral, aunque por lo mismo, o más bien, no porque sea deleznable, pero es una práctica que al mismo tiempo es muy difícil acreditar. ¿Por qué? Porque, insisto, mientras no se eliminen las formas de allegarse recursos públicos mediante la emisión del efectivo, pues entonces hay muchas razones, muchas operaciones que no dejan rastro. Todos aquellos fraudes en el uso de recursos públicos para índoles personales que se han descubierto como la estafa maestra, etcétera, 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 pues han tenido una finalidad diversa. Hay gente que dice o se sostiene que además en esa malversación de recursos ha sido mal utilizada en las campañas, pero no hay manera de vincular el destino de ese dinero, pues porque termina siendo dinero, insisto, que se transforma en recursos efectivos o líquidos. Entonces, el siguiente gran caso que le tocó juzgar, insisto, a la sala superior en este ámbito, que sí tuvo que ver con el tema de los recursos públicos, fue con el caso del Pemex Gate, que también se hizo con base o a partir de indicios y ciertas declaraciones de los implicados en el caso y de ciertas pruebas técnicas, porque al final del camino, si ustedes recuerdan ese caso, que se juzgó y se sancionó al Partido Revolucionario Institucional, y que eso le costó muchas consecuencias a quienes juzgaron el caso, les puedo decir que fue un caso que también se hizo con base en indicios. ¿Por qué? Pues porque la prueba del efectivo era el rastro de dos depósitos, de dos egresos de 500 millones de pesos del Sindicato de Petróleos Mexicanos al Partido Revolucionario Institucional. Entonces, este es un poco la panorámica de la problemática a la que se enfrentan este tipo de nulidades de elección. El artículo 70 de esta nueva ley general de los medios de impugnación reproduce, que es el último artículo, por cierto, de la ley ahora, que las elecciones federales o locales serán nulas por, insiste, violaciones graves, dolosas, determinantes y
particularmente en este caso, se refieren a la base cuarta del artículo 41 de la Constitución. Dice que las violaciones deben acreditarse de manera objetiva y material, y se presumirá otra vez que son determinantes cuando la diferencia de votos entre primero y segundo lugar sea menor al 5%. Fíjense este dispositivo que no existía en la ley anteriormente. Pongan atención en este número 4 que está aquí. Dice, se entenderá por violaciones graves aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados, compañeros. ¿Qué es eso de poner en peligro los resultados? Siguen siendo conceptos muy vagos, muy subjetivos. No sé si, ya he hablado mucho, compañeros, nadie que tenga alguna opinión, que expresar alguna duda, algún comentario respecto de lo que hemos expresado hasta el momento. Pues digo, para hacer un poco más dinámica la charla, ¿no? A veces siento que como que los voy a estar aburriendo porque luego les digo, me repito, porque este tema, de verdad que es un tema que he analizado, estudiado con mucho detalle. No soy experto, ni mucho menos, soy un simple analista de este tema, pero hay muchos temas que desde hace 20 años no puedo resolver. Y si me ponen ustedes un caso concreto ahorita, como el que vamos a ver ahorita de la elección de Aguascalientes, del Distrito 1 de Jesús María, donde hubo la determinación de la nulidad de elección en ese entonces nada más por la Sala Regional Monterrey. Fíjense cómo van a ir la confluencia, no sé si ya la vieron en algún otro módulo, ese análisis, si no lo han visto, ahorita lo vamos a ver, pero van a ver cómo se van concatenando ciertos temas y cómo el razonamiento de la sala, a pesar de que también fue una decisión 2-1, es un razonamiento que me simpatiza de cómo llega, o sea, lo comparto, pues estoy de acuerdo con la manera en la que llegan a los resultados y de acuerdo al cúmulo probatorio. Si alguien me dice, oiga, la de Tabasco en retrospectiva quizás estuvo un poco forzada, pero estamos hablando de hace 23 años, compañeros. Entonces, 23 años vista respecto de ese tipo de inicios. Lo que sí les puedo decir es que muy probablemente muchas de las prácticas que seguramente se siguieron haciendo, pues a lo mejor fueran este resabio de las prácticas descaradas que se tenían anteriormente en el anterior sistema, ¿no? De partido único, y ahora que se dio la alternancia, pues tuvieron que ser y tienen que ser cada vez más, pues, disimuladas, ocultadas, evadidas. Yo quisiera pensar que lo hacen menos, no quiero ser ingenuo, pero insisto, en este tema, compañeros, se ponen este tipo de conceptos, ¿no? Todavía la determinancia o lo determinante puede ser un concepto más objetivo, pero esto de que pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados, pues es que se pone en peligro, en mi opinión, con la simple práctica de la conducta ilícita. Oiga, pero que se pruebe de manera generalizada, de acuerdo, sí. No nada más una sola evidencia que pudo de alguna manera ser aislada, pero acuérdense, y eso viene ahora, el que comete un ilícito o el que comete no comete uno, comete varios. Y en este tipo de prácticas, pues de un sistema corrupto, la verdad, a eso se van referidas. Yo no quiero aquí sostener ninguna posición política, menos jurídica, de que nuestro país, todos los países del mundo, todas las sociedades padecen los efectos de la corrupción en una o gran medida. Hay índices de corrupción y mediciones que hacen organismos no gubernamentales y gubernamentales, y bueno, pues, las mediciones no son lo más, pero en casos de países campeones de la corrupción, como son los nórdicos, ¿no? Noruega, Suecia y Dinamarca, hay casos sonados y graves de corrupción, a altos niveles y altas esferas. Entonces, uno se pregunta, bueno, es que al final del camino somos seres humanos y tenemos, en los mismos polos se tienen apetitos y se tienen conductas ilícitas, pues comportamientos, patrones similares, ¿no? Entonces, les vuelvo a decir, somos un país que aqueja los problemas de la corrupción y claro, los sistemas políticos son caldo de cultivo para esos sistemas corruptos porque
pues, por los sistemas políticos son o se trata del poder, y el poder pues es el activo más precioso que puede tener un ser humano. Entonces, en ese sentido, compañeros, en mi opinión, el sistema debe de ser rígido, debe de ser lo más rígido posible, en otro sentido, lo más abierto posible, pero estoy de acuerdo. Hay momentos en que, por ejemplo, hay expedientes donde uno ve las alegaciones de las partes y luego ve que no están soportadas por pruebas y vienen a los alegatos o iban a los alegatos de oídas y uno los oía y de verdad que uno les daba crédito a lo que estaban alegando la parte que venía quejándose de que le habían robado la elección. Y no, de verdad, no en todos los casos, en varios casos, sin discusión. Y uno decía, el problema es que, maestro, tenías este y este y este y este elemento para probarlo, ¿y por qué no lo hiciste? Pues es que nunca me imaginé que acabara yo en el tribunal, yo pensé que iba a ganar. Bueno, pues ese es un problema extrajurídico, ¿no? Extrajudicial, pero a mí me ha quedado el convencimiento de que en efecto existieron los ilícitos, no estoy hablando específicamente en algunos casos de recursos públicos, sino, por ejemplo, de compra y coacción del voto pura y dura, ¿no? De eso que les decía yo que me imaginaba en algún tiempo, ¿no? De cuadrillas de los candidatos, ya sean del gobierno o no, en determinados municipios, donde se aseguraban de que las gentes fueran a votar, ni siquiera necesariamente a cambio de una dádiva, sino únicamente por coacción y violencia. Entonces, dice uno, carajo, pues sí, eso pudo haber pasado, pero yo como lo doy por cierto, ¿no? O sea, sí debe de haber elementos probatorios mínimos, y no tan solo mínimos, ¿no? Debe de haber un régimen probatorio razonable para identificar que mi convicción sea la de anular todo un proceso electoral. Ya le hemos visto que es la máxima sanción que puede haber en la materia, y pues esta no puede tomarse a la ligera tampoco, ¿no? O sea, por eso les digo, es un caso de ponderación donde si ustedes me ponen en el escritorio un caso práctico con determinadas cuestiones, yo les aseguro que si hacemos un equipo ahora somos 20, es muy probable que haya disenso, no sé en qué medida. Dependiendo las modulaciones del caso, muy probablemente se va a ir para un lado. Pero si está, digámoslo así, como la elección de Tabasco, muy probablemente nos encontremos un disenso muy parecido en términos de porcentaje. Entonces, compañeros, estas las que puedo llamar las nuevas causales de nulidad, porque son las últimas que se pusieron, ¿no? Que ya las vimos, esto es un poco reiterativo. Es un poco una variante o una concatenación legislativa, constitucional en este caso, de la invalidez a una elección por violación a principios constitucionales que sí rigen a los procesos electorales. Les vuelvo a decir, compañeros, hay principios electorales que en mi opinión no pueden ser medio lastimados, medio abollados. Por eso yo sí estoy de acuerdo, ya hoy en día la nueva ley no lo establece así, yo sí estoy de acuerdo en que si existe una sanción tajante en la ley, no hay manera de interpretarla. Digamos, ya se logró el consenso legislativo, ya la decisión del juez tiene la legitimación popular que requieren a veces sus decisiones. Uno de los puntos que nos toman en cuenta o nos toman en contra, luego, cuando hablo en primera persona, discúlpenme, pero me siento muy orgulloso de haber sido magistrado y de haber siempre estado mi vida cerca de magistrados, pero uno de los temas que siempre nos afectan son las críticas a la legitimidad democrática que tenemos los jueces, ¿no? Por eso mismo, yo creo, si alguien disiente, por favor, dígamelo, que uno de los puntos de la iniciativa del presidente para también los magistrados del Tribunal Electoral es que fueran electos por el pueblo. A ver, no estoy de acuerdo con la propuesta, que quede claro. Estoy diciendo cuál podía ser su razonamiento. Y los que han estudiado derecho constitucional saben perfectamente bien que hay una corriente constitucionalista doctrinaria que habla del carácter contramayoritario del Poder Judicial, ¿no? De por qué los jueces tienen la facultad de dejar también incólumes o sin efectos legislaciones que son emitidas por la representación popular, que son los parlamentos o los congresos
de Diputados, o en nuestro caso, el Congreso de la Unión. Bueno, pues porque existe un sistema de diseño de división de poderes que establece ciertas garantías orgánicas para los jueces que no necesariamente son o pasan por la elección popular de los mismos. Que hay otros países en donde, como en Estados Unidos, donde los jueces en muchos estados sí se eligen popularmente, ¿eh? Y duran prácticamente de por vida. Se reeligen y se reeligen y se reeligen y son jueces toda su vida, electos popularmente. Un sistema distinto, sin duda alguna. Ahora, normalmente el sistema de elección de los jueces es un sistema de elección por el Parlamento, como es el nuestro, por el órgano representativo popular, pues en nuestro caso el Congreso de la Unión. No, aquí los ministros de la Corte, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son electos por el Senado de la República a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una combinación, digamos, de poderes, ¿no? Donde existe y no está el Ejecutivo. Bueno, en los ministros de la Corte, perdón, sí está a la propuesta del presidente de la República. En el caso de los magistrados de la Sala Superior, la propuesta es de la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, al final del camino, insisto, el que los elige es el Parlamento. No es que, y vienen las críticas, es que ese diseño se hace con base en cuotas partidistas y ese es un poco el propio veneno del sistema. Puede ser, sí, o sea, hay ciertos requisitos para ocupar el cargo, ciertos requisitos de imparcialidad, ¿no? Técnicos, de conocimiento, de edad, pero hay un momento dado en que el Parlamento tiene que todas las decisiones que toman los poderes públicos, compañeros, todas las decisiones son políticas. Todas tienen un componente político y un contexto político. Las decisiones de los jueces tienen un contexto político. Claro, serán cada vez más criticables o serán más susceptibles a la crítica en tanto que se adviertan en los razonamientos, en la fortaleza de su decisión, se adviertan más o menos argumentos sólidos desde el punto de vista de la imparcialidad y de la ciencia jurídica. Cuando tomo esta decisión, porque la tomo esta decisión y es contraria a otra que tomé hace 6 meses, pues pareciera ser que no existe ese fundamento de legitimación de su decisión, pero bueno, la decisión es obligatoria y así está el sistema. Entonces, compañeros, les vuelvo a decir, yo no tengo ningún problema con el sistema de decisión de los jueces, lo único que me parece es que los jueces deben de ser siempre consistentes y predecibles. Cuando un juez se vuelve impredecible, ya no sé yo cómo está la cosa. Miren, y rápido, un pequeño paréntesis, que de verdad es un problema que está existiendo ahorita actualmente. Con motivo de la reforma electoral, no me voy a alejar de lo electoral, con motivo de la reforma electoral, ustedes saben que se afecta básicamente la estructura operacional del INE. Se ha hablado de cantidades, no importa, pero sí es cierto que, como les platicaba yo, la reforma va encaminada a reducir la estructura operativa del instituto. Entonces, va a haber gente afectada por este decreto. Bueno, se supone que es un tema que afecta a los trabajadores del Instituto Nacional Electoral, perdón, y en su caso a los de los organismos públicos locales electorales, porque todos están obligados a reducirse. Bueno, existe un medio impugnativo específico, uno que queda nada más de 4 que quedan ya en la nueva ley de medios, que es el juicio para dirimir los conflictos laborales entre los trabajadores del instituto y el instituto. Y en esta ocasión, y entonces históricamente, los trabajadores del instituto, porque este régimen es un régimen anómalo, que eran despedidos por el instituto, acudían ante la jurisdicción de amparo y la jurisdicción de amparo les desechaba los medios impugnativos que tenían que ver con sus relaciones laborales, porque la jurisdicción de amparo con toda razón decía, yo no soy competente porque estos conflictos laborales no son ni competencia ni del fuero común ni del fuero federal, son de la jurisdicción especial del Tribunal Electoral. Y así está desde la Constitución, compañeros. No hay duda de eso, perdón. Ahí sí, digamos, hay muchas cosas por opinar, ahí no hay opinable. Y entonces, alguno que otro juez en los primeros años tomaba el caso, ¿no? Y luego se daba cuenta que lo instruía, se tardaba, daba audiencias, y luego llegaba al instituto y decía, oye, es que lo que ustedes gusten y manden. Y se daba cuenta el juez de que no
era competente porque estaba el régimen ante el tribunal. Y entonces se negaron todos los amparos en ese sentido. Pues ahora con la reforma, aproximadamente 2,000 funcionarios presentaron, entre otros el secretario ejecutivo del instituto, presentaron simultáneamente medios impugnativos en la vía de amparo y en la vía del tribunal. Si ustedes me preguntan a mí, hoy en día, a mí me parecía que el medio de amparo pues no tenía camino, porque el régimen, al final el camino era una reforma que afectaba los derechos laborales de los funcionarios del instituto, desde la ley. Si había actos de aplicación o no, eso ya no importa. Hoy el tribunal dijo, por ejemplo, que no hay actos de aplicación y por eso desechó todos. Pero la jurisdicción de amparo, en varios casos ya, por lo menos hemos contado 3 o 4, empezando por el secretario ejecutivo, ya restituyó a los funcionarios en sus puestos en incidentes de suspensiones, que como ustedes saben, el incidente de amparo no prejuzga, en la suspensión no prejuzga sobre el fondo, pero pues al final el camino es una medida cautelar que dice mucho sobre la apariencia del buen derecho, por eso se confirma, por eso se concede. Entonces, compañeros, la jurisdicción de amparo está tomando estos cursos y no ha desechado ninguno. Y hoy en día, pues yo me hice pelotas, y yo que se supone que soy un experto en la materia, llevo toda mi vida dedicándome a esto, yo les hubiera dicho a los funcionarios, no presenten el amparo, porque no les van a hacer caso, y miren, el amparo está logrando tener ciertos efectos, para que vean cómo en derecho 2 y 2 no son 4, compañeros, y las vías interpretativas y la interpretación se hace indispensable. Compañeros, cuando nos decían en la escuela, yo recuerdo, cuando una norma es clara, no hay lugar a desentrañar nada. Pues volvemos a la pregunta, ¿y qué es claro? No, pues hay que acudir a lo gramatical. Bueno, a veces ni lo gramatical necesariamente importa. Pero bueno, cierro el paréntesis porque era un tema que de verdad me valía la pena. Entonces, Cristian Velázquez, muy bien, gracias por participar. Buenas noches a todos, doctor. Gracias. Antes de que cierre su paréntesis, abro un paréntesis chiquito. Venga, Tocando ese venga. tema de que los jueces, los magistrados tienen su determinación políticamente, lo mencionaba, que hoy puede resolver un criterio y en 6 meses puede contradecir ese criterio. Sí, a mí me ha pasado en el litigio que en los tribunales locales no me dan la razón jurídica y mi agravio en la instancia regional ha sido siempre la exhaustividad e indebida valoración de las pruebas. Como bien lo mencionaba, ¿por qué? Porque transgrede más allá de, para mí en lo personal, y con todo respeto para los magistrados, a lo que voy, transgreden más allá del profesionalismo, porque no solamente me ha pasado en un asunto, en varios, de que no me dan la razón jurídica y la sala regional les ordena que efectivamente sean exhaustivos, le den una valoración conforme a derecho a las documentales que se exhiben. Pero a mi pregunta va, no hay sanción para esos magistrados, solamente es un ordenamiento de la instancia federal para que vuelva a emitir una nueva sentencia. ¿Qué pasa entonces con esos magistrados que no están ejerciendo el derecho como debe de ser? Híjoles, gracias, Cristian. Qué interesante la reflexión, complicadísima, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, en el tema del Consejo, te voy a platicar lo que yo conozco. En el tema del Consejo de la Judicatura Federal, tiene un sistema, además de visitaduría, tiene un sistema de control al seno del Consejo de la Judicatura, tiene un sistema de quejas y denuncias de responsabilidades, en donde se puede denunciar a ciertos jueces que, en opinión de quien los pueda denunciar, han torcido su interpretación jurídica por ser esta evidente, etcétera, etcétera. Te puedo decir que en la Comisión de Disciplina y Responsabilidades del Consejo,
pues sí existen a veces en el ámbito de la justicia federal sanciones a jueces en donde los consejeros de la judicatura que forman parte del pleno, pues después de una presentación de un proyecto como si fuera un proyecto de sentencia, han sancionado y responsabilizado por indebidas interpretaciones llevadas a cabo por parte de diversos órganos del Poder Judicial Federal. O muchos otros son desestimados, Cristian, no, digamos, también hay una tendencia, y eso hay que reconocerlo, muy importante, a que aquellos litigantes que pierden un juicio, también, pues, con razón, muy probablemente, con legítima razón, desconfían del criterio y van y se quejan. Y, por ejemplo, en varios estados existe ese mismo sistema donde existen consejos de la judicatura, prácticamente en casi todos los estados, y existe esta posibilidad. Claro, y ahí pues podemos reflexionar sobre si son criterios políticos los que llevaron a los jueces, por ejemplo, a no estudiar con plenitud tus agravios. Es muy complicado de probar, Cristian. Es como hablamos ahora del tema del dolo. Sí, hablaba yo y quisiera hacer, qué bueno que hiciste la pregunta porque quiero hacer, digamos, no me voy a echar para atrás, quiero hacer un poco bien la precisión del contexto que dije. Las decisiones de los magistrados y de los tribunales deben ser jurídicas. Esta es una afirmación sin contenciones, pero se dan en un contexto político sin discusión y al final del camino sus sentencias se tornan en decisiones políticas. ¿Sí me estoy explicando? O sea, ya la sentencia en sí mismo es un tema político, es una decisión, desde luego, jurisdiccional, por un órgano jurisdiccional, desde el punto de vista jurídico, pero lleva, y lo ha dicho todo, bueno, muchos teóricos del sistema constitucional, va inmerso ahí propios valores, era lo que les decía hace rato, van inmersos propios valores del juzgador en ese sentido. Puede haber un juzgador que para él lo más importante del mundo sea, primero que nada, proteger los derechos políticos electorales de los ciudadanos y eventualmente, con que eso esté potencializado, bien cubierto, etcétera, etcétera, los principios rectores de la constitucionalidad quizá no son tan, así como yo digo, o como yo lo sostengo, no son de interpretación tan estricta como yo les estoy sugiriendo o anticipando que es mi criterio, ¿no? Un criterio, desde luego, ya total y absolutamente académico, no práctico. Entonces, y esa ponderación que haga cada quien desde la auténtica legitimidad, ya aquí vamos a presumir la buena fe, Cristian. Y sí, también es cierto, ahí hay veces en que hay tribunales y jueces particularmente a los que les revocan sentencias a tiro por viaje. Pues ya no digamos por falta de exhaustividad, pues por indebida interpretación, lo que gustes y mandes. Ese, pues son problemas que tendrán que ser corregidos vía unas instancias de apelación o de revisión de sus decisiones o vía de sanciones administrativas, Cristian, pero yo te voy a decir, en el caso en el que yo estuve en mi vigencia del 2005 a 2013 en la Sala Regional Guadalajara, a mí me denunciaron 5 veces ante la Comisión de Administración del Tribunal. 5 veces en 5 elecciones municipales todas. Una de ellas la recuerdo, no voy a decir ningún municipio, pero en una de ellas las acusaciones eran de que habíamos recibido al candidato que ahí confirmamos la elección, no anulamos nada, como les decía yo, no me tocó a mí anular nada, no decidí nada nunca en ese sentido, no por otra cosa, sino porque no se dieron los momentos, los motivos, las pruebas en ese sentido. Entonces decían que había recibido al candidato y que nos había dejado maletines con millones de dólares. Y nos llamaron a procedimiento, a nosotros. Y tuvimos que ir, porque evidentemente, pues se había sido una queja. Claro, en nuestro sistema de responsabilidades no había la posibilidad de revisar, digamos, el contenido de nuestra sentencia. Únicamente se verificaban los hechos como tales. Pero uno de mis argumentos de defensa era, a ver, primero que nada, demuéstrenme dónde están, pues, las evidencias de esa recepción de ese dinero. En fin, me convertí en un justiciable en esas acusaciones. Y digamos, es la más grave, pero es la más gráfica que te decía yo.
¿Por qué? Porque iba, además era una acusación larga, llena de afirmaciones que habíamos recibido, que habíamos sido parciales. Nunca se refirió a la sentencia, decía que nosotros habíamos sido comprados por el candidato que había obtenido la sentencia favorable. Y bueno, pues obviamente fuimos absueltos, no hubo mayor tema, de hecho se desechó el tema a pesar de que nos convocaron para que dijéramos lo que nuestro derecho conviniera, ni siquiera al fondo llegaban porque no hubo necesidad de asistir al tema de la sentencia porque realmente habían sido simples alegaciones vagas, subjetivas, sin pruebas, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar con esto, Cristian? Es muy difícil, por no decir casi imposible, el acreditar el dolo de un juez o de un magistrado que no está estudiando de manera correcta tus argumentaciones y que estas mismas puedan ser probadas. La manera jurídica en donde has probado quizá que lo han hecho de manera incorrecta ha sido en las sentencias que has obtenido y donde han ordenado reponer el procedimiento, emitir una nueva sentencia, etcétera, etcétera, y pues desde posteriormente el camino que hayan seguido tus impugnaciones. Yo lo que digo es que el ideal, y creo que es el objetivo de todos los sistemas judiciales o jurisdiccionales en cualquier ámbito, en cualquier país, pero más en el nuestro, que se supone que estamos en un proceso de construcción de instituciones o de consolidación de instituciones, creo que cada vez está más llena de gente profesional, imparcial, etcétera, etcétera, pero la garantía de su comportamiento, desde luego, es muy compleja de asegurar, ¿no? Por ejemplo, ahorita voy, sí, exactamente. Ahorita les voy a dar, ahorita voy a leer un par de participaciones que tienen un par de compañeros, pero para concluir contigo, Cristian, es sí, un tribunal llama la atención, no es que no lo pueda hacer, un tribunal puede cambiar sus criterios y puede abandonarlos, desde luego. Cuando yo me refería, hoy resuelvo una cosa y en 6 meses resuelvo otra, digamos, no me refería a ningún tribunal en específico, pero hay jueces y tribunales que así pasan. Y entonces, ¿cuál es la justificación? Es que este caso es distinto. Por eso llevo a cabo esta otra interpretación. Yo desde el punto de vista de mi individuo, de mi persona, de mi condición de ciudadano o de litigante, puedo no estar de acuerdo con ellos. Estás manipulando la ley para este tema, pero no tengo la manera de probar que me están dolosamente negando la impartición de justicia, Cristian. Entonces, por eso decía que era una intervención muy interesante, pero me temo que inconclusa de resolver, porque tenemos que estar ahora sí que a la práctica y a la buena fe guardada que debemos tener en todos estos órganos. Y desde luego, desear y pugnar, porque como ciudadanía exijamos que estos organismos sean cada vez mejor integrados, ¿no? Lo cual, insisto, no necesariamente garantiza que tengan una visión, pues, o compartan una visión interpretativa como la que nosotros tenemos. Por decirte algo, yo como litigante en esta materia, pues me muero de hambre porque yo voy a pedir que me anulen las elecciones en muchos casos, pero bueno, pues si no tengo las pruebas específicas, ni el equipo, ni la estrategia jurídica adecuada, pues no lo voy a lograr. Entonces, a pesar de que yo sepa, por ejemplo, que las conductas se llevaron a cabo. Entonces, es un poco un camino de ida y vuelta, ¿no? Yo parto de la premisa de que tú eres un litigante honesto y de que así te comportas. Y bueno, has tenido esos reveses que, bueno, pues posteriormente se han podido corregir, aunque no sé si al final con razón completa para tu persona, pero desafortunadamente eso sí es un riesgo de la justicia, ¿no? No siempre podemos tener la razón y no siempre nos la van a dar, aunque la tengamos. Entonces, todo pasa. Quien abogado que presume que no ha perdido ni un juicio, de verdad lo felicito, pero yo sospecho. Y ojalá que no salga aquí a decirme, oiga, pues no sospeche de mí, porque no, lo voy a felicitar y voy a decir de ti no sospecho. Pero en general es muy complicado encontrar algún abogado que no le den un revés jurídico, por muy bueno, talentoso y relacionado incluso que sea. Entonces, no, voy a leer algo que dijo, gracias por la participación, Maestro. Cristian, y dijo alguien por aquí, Eduardo Hernández Romero, en el 194
en el sentido de confirmar la validez de los cómputos digitales de Manuel Negrete. Es la interpretación conforme y el acto reclamado de la aplicación de la ley. Claro que es procedente el amparo. Excelente, respeto la decisión, pues tan es así que no hay un solo juez, hay un tribunal colegiado que admitió el amparo y le ordenó a la juez de distrito emitir una nueva determinación. Y desde luego, insisto, para que vean, son visiones distintas. Y qué bueno que toda la gente que promovió el amparo, promovió por las dos vías. No me están quitando la razón, pero están teniendo un sentido jurídico más inteligente y avieso que el mío. Noel, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, mi comentario era respecto a la reinstalación que están haciendo los jueces de distrito en estos momentos, ¿no? Sí. Pero aparte hay otra figura que se puede aplicar con el juicio de amparo. Recordemos que en materia administrativa, cuando se tiene una relación de carácter administrativo con una dependencia o con un órgano autónomo, no existe un contrato laboral, sino que es una relación administrativa, ¿sí? ¿Y cuándo pasa eso? Pues pasa cuando la dependencia tiene necesidad de prestar un servicio y cuando tiene el recurso para designar a alguien por medio de un nombramiento, ¿no? Entonces yo creo que lo que platicaba usted anteriormente de que los jueces no le querían entrar, de que desechaban y admitían la demanda y luego la sobreseían, pues yo creo que es en base a eso, ¿no? No encontraban una relación laboral netamente regulada por las leyes del trabajo, pero sí encontraban una relación administrativa, ¿no? Y también consecuencia de eso es que en materia administrativa, pues es opcional agotar el juicio de amparo o acudir ante los tribunales contenciosos, ¿no? O sea, incluso hasta para promover el recurso ordinario que le corresponde, ¿no? Entonces, yo creo que sí es procedente el juicio de amparo, obviamente por la aplicación de la ley, por el primer acto de aplicación de la ley, y desde luego que procede, y claro que se puede conceder la suspensión provisional por el momento, ¿no? Gracias. No, gracias, Noel. No, pues insisto, este no es un tema, ya casi no es ni siquiera que sea tu opinión, es la opinión de varios jueces, insisto, y tribunal colegiado. Ahora te digo, existe la opinión, hoy el tribunal resolvió un paquete de no sé cuántos juicios, pero muchos, en donde decía que no había acto de aplicación. Yo tengo mis dudas respecto de esa decisión. Yo, por ejemplo, yo tengo dudas, no estoy seguro, pero insisto, ahí es donde está el tema, ¿no? Está en el tema de la interpretación y es justamente, pues, digamos, con estos ejemplos que se apartan un poco del tema de las nulidades electorales, pues casi les pinté de cuerpo entero lo complejo es que está la ponderación, la argumentación para efectos de generar la invalidez de una elección. Entonces, compañeros, tengo que terminar, ya llegamos felizmente al tema, espero que no se hayan aburrido. Mañana va a estar más divertido porque mañana ya vamos a ver las sentencias estas que les decía yo, pero vamos a ver primero la de Aguascalientes, ¿no? Que es también muy interesante, incluso la manera en que se prueba y cómo se dan las argumentaciones. Entonces va a estar un poco más entretenida porque ya va a ser con base en los casos prácticos y que veamos cómo existe esta discrepancia de criterios y estos criterios ponderativos que al final del camino son el quid de todo el tema de las nulidades electorales. Les doy un agradecimiento por su atención, por su respeto y bueno, mañana nos vemos a la misma hora, ¿sale? Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena noche todos y mañana nos vemos. Gracias, Kenia, por el apoyo tecnológico y mañana seguimos. Gracias, buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Gracias, doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Mañana. Hasta luego, doctor. Gracias.